Bienvenidos a Encuentros con Cineastas, de nuevo, un lugar donde entrevistamos a los directores y a las directoras que compiten en la sección oficial del Aguilar Film Festival en Aguilar de Campoo. Y hoy vamos a hablar con el murciano Carlos Sainz, cuyo corto Muerte Murciélago compite en la sección oficial. Es un corto de animación, corto breve, de blanco y negro, que habla de cómo en un lugar los hombres han quedado estériles debido a un desastre natural que ha provocado una serie de vertidos tóxicos, y en ese marco ha nacido un niño que desde muy pequeño vive como adulto y que acaba siendo marginado dentro de un lugar pues ya de por sí marginado, y él se imagina fuera de ese lugar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, aquí encantado de poder hablar contigo un rato. Bueno, pues desde el Aguilar Film Festival te voy a hacer la primera pregunta. Este es tu primer corto de animación, un corto que has dirigido y a la vez has escrito. Cuéntanos el origen de este corto. Pues el origen de este corto es básicamente la pandemia. Yo me encontraba en Madrid, en mi piso, estaba solo, y mi hermano, que es el animador y el ilustrador del corto, estaba en su piso en Murcia. Y bueno, empezamos a tener alguna comunicación con la posibilidad de hacer algo, en principio como muy breve, una animación como, bueno, por entretenernos y por mantener el contacto durante la pandemia. Y al final eso fue creciendo hasta que al final se convirtió en un cortometraje. Sí, porque creció gracias... Dime. No, perdona, y la historia en sí, o sea, surge la idea en la pandemia, y ¿por qué esa historia? Vale. Había entendido por qué hacer el corto. Hacer el corto fue por esto, y la historia. Sí, la historia surge en Murcia, en un lugar que se llama la Bahía de Portmán, entre los años 50 y los años 80. Sucedió algo parecido, o sea, está inspirado en algo que sucedió allí, que fue un desastre natural de la Bahía de Portmán, que se llama, que fue un atentado ecológico por parte de una empresa minera. Bueno, se trata de un pueblo minero en el que, bueno, un montón de residuos durante los años se fueron vertiendo primero sobre el paisaje y luego sobre el mar, sobre la costa justamente de esa zona. Y al final acabó por dejar pues la zona pues muy desgastada, y incluso a la gente del pueblo pues de alguna manera dejándola un poco con un problema gordo. Luego la empresa cerró y el problema de los vertidos siguió allí. A día de hoy sigue teniendo consecuencias. Entonces, bueno, el punto de partida era ese, y nosotros lo que hicimos fue transformarlo un poco, llevárnoslo un poco hacia algo más casi ciencia ficción, porque realmente los vertidos lo que hacen sobre el pueblo es que dejan a la población masculina, la deja estéril, lo que has contado tú un poco. Entonces, bueno, nosotros exageramos un poco el punto de partida para, bueno, acercarnos a un mundo un poco más irreal, pero que al final la base y el contenido de la historia tuviera mucha relación con ese punto de partida realista, que era lo que sucedió en la Bahía de Portmán. ¿Y a la hora de contar la historia, cuáles fueron los criterios artísticos por los que te decantaste por la rotoscopia y hacerlo en blanco y negro, además? Pues realmente yo creo que esto fue una cuestión de trabajar un poco por la intuición, porque yo no he trabajado nunca en animación, mi hermano prácticamente tampoco, y bueno, pues casi que por intuición y por encontrar la manera de poder realizarlo sin meternos en muchas complicaciones técnicas, escogimos un tipo de animación, bueno, que casi que, yo que sé, por lo que yo conocía del mundo de la animación, me veía capaz de llevarlo a cabo. Y pensaba que mi hermano también iba a poder ser capaz de llevarlo a cabo. O sea, no podíamos meternos en entrar en problemas, o bueno, en desarrollar técnicas muy complejas, porque no teníamos esos conocimientos. Entonces, pues ese fue el motivo. Básicamente fue una cuestión de trabajar desde la intuición. Ajá. ¿Y cuánto tiempo os llevó realizarlo? Porque dices que todo arrancó en la pandemia, o por lo menos la idea la empezasteis a concebir durante el confinamiento, perdón. Todavía seguimos con la pandemia por ahí. Sí, no, durante el confinamiento empezó a surgir la idea de hacer el corto. ¿Y cuánto os llevó realizarlo? Pues la verdad que no lo tengo muy calculado esto. Es que el proyecto fue como creciendo porque luego a mitad antes de que la cosa creciera, una productora de animación, un estudio de animación de Barcelona, que
que al final han sido los productores del cortometraje, que se llaman Bliss, entró en el proyecto y ahí como que todo cogió mucho más nivel y ellos sí que nos apoyaron en todo eso que a lo mejor nos faltaba técnicamente y bueno, y nos ayudaron a pulir y a hacerlo más grande. Entonces, en total el proceso, yo sé que sobrepasó el propio confinamiento, porque es cierto que recuerdo que en cuanto se pudo salir, yo salí con un par de compañeros de aquí y fuimos a rodar la rotoscopia, o sea que lo hicimos nosotros en ciertas localizaciones de algunas secuencias que no teníamos como el movimiento que queríamos, entonces lo rodamos nosotros mismos para luego dibujarlo sobre el propio plano rodado. Entonces no sabría decirte si al final nos llevó más de 4 meses. Sí, yo creo que sí, en el tiempo sí. Lo que pasa es que hubo ciertos parones en medio. Pero bueno, a lo mejor es eso, medio año con ciertos parones. El intenso fue durante la cuarentena. Ah. Oye, hay una cosa que me ha llamado la atención al documentarme sobre ti, ¿no? Encuentro en páginas web, en periódicos incluso, que te han hecho entrevistas anteriormente, que mencionan que te influyeron mucho los cómics. Sí. Cómics creo que te regalaba tu padre, creo que lo ponen así. Entonces, quería preguntarte, obviamente, si eso es cierto, que será cierto, porque está en muchas partes, pero ¿hasta qué punto han influido en tu formación como cineasta y también, digamos, precisamente en este corto que es de animación? Uh-huh. Realmente lo que creo que pone en esta página es que mi padre tiene una colección de cómics. O sea, no es que a mí me lo regalaran ni nada, es mi padre y en su despacho pues tiene una gran colección de cómics. Entonces, pues nosotros, tanto mi hermano como yo, sí que hemos como, con el paso del tiempo, hemos ido interesándonos y bueno, conociendo un poco esas historias que guardaba en su biblioteca y guarda, pero no te diría que hay como una fascinación. Yo creo que eso ha estado ahí siempre y hay un respeto, obviamente, como disciplina artística y como hobby de mi padre, pero no ha sido como algo en lo que me haya yo. Yo creo que sí, tiene algo que ver con el hecho de que al final mi hermano y yo hayamos podido desarrollar carreras creativas, eso sí, e incluso el hecho de contar historias también, pero yo creo que ha sido como una manera un poco inconsciente, o sea, esa relación que puedo guardar yo con el cine en base a los cómics de mi padre, creo que sí que existe, pero de una manera más inconsciente. O sea, no había una obsesión mía por el cómic que me ha llevado a hacer cine, sino que eso siempre ha estado allí y siempre me han influido, pero de un modo como de pasada. Pero es verdad que sí que le tengo como mucho cariño a esa colección y en concreto a varios artistas que él tiene, que él guarda todos sus cómics y bueno, desde ahí yo creo. Sí, pero que no hay una relación directa, ¿no? No existe una relación directa como súper romántica de que a mí me regalaban los cómics y tal, no es eso. Pero yo creo que sí que hay algo, igualmente. Oye, hay una cosa que ha llamado mucho la atención y es la actriz que pone la voz en off en la... ha sido un gran acierto, ¿no? Es una voz muy particular, que acompaña muy bien a lo que es la historia. ¿Cómo encontraste a la actriz? Totalmente. No, era la amiga de una amiga mía actriz. Perdón, la hermana de una amiga mía actriz. Ajá. Entonces, pues casualidades de la vida que se van cruzando ahí en la cuarentena. Llevamos tiempo sin hablar, esta amiga y yo, y de repente me cuenta que su hermana pequeña está empezando a hacer ASMR. No sé si sabes lo que es ASMR, que como que es una técnica de locución y hacer efectos de sonido con la boca muy cercana al micrófono, como que genera unos efectos particulares e incluso una sensación de placer en el oído. Entonces, bueno, me acuerdo como que yo sí que tenía muy claro que buscábamos como una voz inocente, que narrara como esta historia también un poco... Sí, si escuchas la voz en off es todo muy inocente, tiene un lenguaje muy naïf, muy de estas historias de pueblos que se la cuenta uno al otro y entonces el otro se la cuenta al otro y se pierde información y se cambia información. Y creo que era muy importante. Entonces, para mí, estoy de acuerdo en que fue un acierto, porque realmente ella me pasó un montón de pruebas, pero yo me acuerdo que me quedé con el primer test que le pedí. Era justamente lo que buscábamos, esa inocencia que estaba en ese primer borrador, que se iba a quedar en un borrador en el que yo no le di ningún tipo de orden, pero claro, el hecho de que yo no le dijera nada sumaba a esa idea de bueno,
de un estilo naif que yo buscaba. Así que así fue casi por casualidad, una amiga que me recomendó a su hermana y de repente funcionó. Me acuerdo que la productora dijo, ¿quieres que llamemos alguna actriz así más reconocida para tal? Y era como que no, que era perfecta esta. O sea, a mí me gustó mucho cómo lo hizo, sí. Pero no era profesional ni nada. No. Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Oye, finalmente, después de este corto, ¿estás ya preparando otro o necesitamos que venga otro confinamiento para que...? Ahora estamos preparando una película. Estoy con una productora aquí en Madrid preparando un largometraje con un corto anterior que hice que se llama La Hoguera. Esto no es en animación, es en imagen real. Sí. Y entonces, bueno, estamos ahí, llevamos un tiempo escribiendo el largometraje y, bueno, empezando a producirlo. Justamente la semana pasada estuvimos en un festival de Barcelona en el que nos ayudaron un poco con el desarrollo del guión, nos dieron algunos consejos y tal, y en eso estamos, arrancando con la producción. A ver si podemos rodarlo este verano que viene, que bueno, es complicado porque requiere ahí de meternos mucha prisa, pero a mí me encantaría. Ojalá. Oye, pues Carlos, muchas gracias por tu tiempo para explicar algunas cosas de la película y de ti. Y a los que nos ven, pues que sigan viendo las entrevistas los demás directores y, por supuesto, entre el 3 y el 9 de diciembre, que es lo que dura el festival, que sigan yendo a ver las películas en Aguilar de Campoo, que además este año el festival, Aguilar Film Festival, pues cumple 33 años. Así que nada más, hasta la próxima. Chao. Venga, chao.